Hola a todos, en este video vamos a construir un API REST utilizando Spring Boot, que es un framework que nos va a permitir desarrollar servicios robustos y escalables de manera eficiente. Pero primero que todo, ¿qué es un API REST? Un API REST es un conjunto de reglas para servicios que facilita la comunicación entre diferentes sistemas, utilizando estándares como el HTTP y formato de datos como JSON o XML para que las aplicaciones puedan intercambiar información de manera eficiente y flexible. Para este video vamos a desarrollar un API que va a devolver información de clientes desde una base de datos, por lo cual vamos a seguir esta arquitectura en nuestra aplicación, donde el cliente, que puede ser un navegador web, una aplicación móvil, sistemas embebidos u otros servicios que pueda enviar peticiones de tipo HTTP, enviará estas solicitudes al servidor, en el cual tendremos el API REST, que estará estructurada con una arquitectura de capas, el cual consiste en tener un controlador que es el encargado de manejar las solicitudes HTTP, por lo cual es el punto de entrada de un API. Tendremos un servicio que contendrá la lógica de negocio, un repositorio que será el encargado de interactuar con la base de datos para operaciones de persistencia y un modelo que definirá la estructura de datos. Todo esto nos permitirá construir un API eficiente y escalable. A lo largo de este video vamos a desarrollar cada una de estas capas mencionadas anteriormente paso a paso, mostrando cómo configurar Spring Boot, definir nuestro modelo de datos, implementar los controladores y servicios y conectarlos finalmente con la base de datos. Así que sin más preámbulos, empecemos. Para iniciar vamos a configurar nuestro proyecto utilizando Spring Initializer, que es una herramienta en línea que nos va a permitir generar rápidamente la estructura básica de un proyecto de Spring Boot. En la sección de Project podemos elegir lo que es la herramienta de construcción y gestión de dependencias, ya sea Gradle o Maven. En este caso usaremos Maven. Luego en lenguaje lo dejamos en Java. Seleccionaremos la versión más estable y reciente de Spring Boot, que en esta ocasión sería la versión 3.3.1. En Packaging seleccionaremos YAR, usaremos la versión 17 de Java. Y en Project Metadata lo vamos a configurar el group como com.api customer. El artifact y el name lo dejamos con api-customer. La descripción lo dejamos por defecto y el package name se irá construyendo automáticamente, pero lo vamos a dejar como el grupo. En la sección de dependencia, si nos vamos en añadir dependencia, veremos varias bibliotecas disponibles para añadir. Pero en esta ocasión no lo haremos, ya que vamos a explorar el uso de Maven Repository para agregar dependencias según la necesidad del desarrollo. Haremos clic en generar para descargar el archivo zip. Moveré el archivo zip descargado a una ruta específica para poder descomprimirlo y luego importarlo desde mi IDE. Estaré utilizando Eclipse con Spring Tools UI, la versión 4.20. Ahora vamos a empezar a importar el proyecto, le daremos a File, a Import, a Maven, Existing Maven Project. Vamos a seleccionar la carpeta del proyecto y vemos que reconoce automáticamente el archivo POM. Esperamos mientras termine de importar. Vemos que se generó la estructura básica del proyecto. Está la aplicación de arranque y el archivo POM. Este va a ser fundamental para configurar lo que son las dependencias y la configuración general del proyecto. Empezaremos a estructurar el proyecto. Como lo habíamos mencionado en la introducción, tendremos la capa modelo, que va a definir lo que son las entidades u otros objetos de negocio, la capa repository para la gestión de datos o acceso a recursos externos, la capa de service que va a tener lo que es la lógica del negocio y va a coordinar con los repositorios, y la capa controller que va a manejar las solicitudes HTTP y también va a tener comunicación con la capa de negocio. Empezaremos creando nuestra primera entidad, que se llamará Customer. ¿Qué es una entidad? En el contexto de desarrollo, una entidad prácticamente representa un objeto o tabla en una base de datos. Para este ejemplo estaré usando MySQL en Workbench, donde existe una tabla que creé previamente llamada Customer, con los campos ID, Document Type, Document Number, Name y Phone, donde ID va a ser el PK. Ahora necesitamos convertir esta estructura de base de datos en algo que Java pueda entender y manipular. Para lograr esto necesitamos añadir una nueva dependencia. Iremos a Maven Repository y buscaremos JPA. Esta librería nos va a permitir gestionar datos en una base de datos, para la redundancia, usando objetos de Java.
Veremos que tenemos un historial de versiones, pero escogeremos la más reciente. Entraremos y vemos que nos da varias opciones de implementación, pero elegiremos Maven. Agregamos en el POM, en la sección de dependencias, vemos que nos marca un warning en la versión. Es importante mencionar que Maven y Spring Boot resuelven automáticamente las dependencias para evitar así conflictos con las versiones con otras librerías. Finalizada la instalación de JPA, vamos a proceder con la configuración de nuestra entidad. Añadimos la notación entity, que va a indicar que esta clase es una entidad, lo que significa que va a ser mapeada por una tabla en una base de datos. Añadimos la notación table para especificar el nombre de la tabla. Y a continuación tenemos que agregar los campos de la tabla como atributos en la clase. Así que añadimos el ID, que va a ser un long, y los demás string, ya sea document type, document number, name y font. Ahora tenemos que añadir la notación ID para indicarle que va a ser nuestro PK. Y también añadir column para poder marcar adecuadamente el nombre de la columna, y se le agregamos a los demás. Para completar la configuración necesitamos agregar los getter y setter. Podemos generarlo automáticamente con la herramienta, seleccionamos todas las propiedades y vemos que lo genera automáticamente. Sin embargo, podemos ver que este código puede ser repetitivo, así que para mejorar esto existe una biblioteca que nos va a ayudar a tener el código un poco más limpio y claro. Nos vamos a Maven Repository, escribimos longbook y en la descripción vemos que dice que es una biblioteca Java que va a proporcionar anotaciones para simplificar el desarrollo de Java mediante la automatización de generación de código repetitivo, ¿no? Y acá vemos que incluyen los getter y setter. Lo ponemos en el POM. Igual quitamos la versión. Se encarga el mismo Maven. Y con esto vamos a poder añadir lo que es la anotación data. Y este se va a encargar de generar automáticamente los métodos getter y setter. Ahora nos dirigiremos a la capa repository, donde crearemos la interfaz Customer Repository. Esta interfaz extenderá a JPA Repository, que es una interfaz proporcionada por JPA que nos facilita las operaciones CRUD. Nos pide dos parámetros donde le indicamos que queremos crear un repositorio para la entidad de tipo Customer con un identificador de tipo long, que ese es el tipo de dato del primary key. Añadiremos también la notación repository para indicar que esta interfaz maneja la persistencia de nuestra entidad Customer. Y por el momento eso sería todo. Ahora vamos a la capa de servicio, donde crearemos Customer Service. Añadiremos la notación Service, indicando que esta clase se va a encargar de la lógica de negocio. Y ahora añadiremos nuestro repositorio utilizando inyección de dependencias con AutoWired. Lo que esta notación indica es que se va a inyectar automáticamente una instancia del repositorio a nuestra clase de servicio. Ahora crearemos nuestro primer método que se encargará de devolver un customer por número de documento. Lo llamaremos FundByDocumentNumber y solicitamos el número de documento como parámetro. Ahora necesitamos retornar la respuesta del repository, pero vemos que no existe un método que cumpla lo que solicitamos. Por ende tenemos que ir al repository para crearlo. Solicitamos que nos devuelva un customer. Y ahora acá es donde se da la magia. JPA nos ayuda a generar consultas SQL dinámicamente bajo ciertas reglas de convención de nombres. Entonces vamos a ir armando la consulta que necesitamos. Guardamos y ahora lo implementamos en el servicio. Y con eso ya estaríamos terminando la funcionalidad de este método. Ahora vamos a la capa Controller, creamos nuestra clase Customer Controller, pero aquí necesitamos de unas anotaciones, por lo cual necesitamos añadir una nueva dependencia.
Nos vamos a Media Repository, escribimos Spring Boot Web. Vemos que la librería nos dice que ayuda en la construcción de webs, incluye RESTful y también tiene un Tomcat embebido para el despliegue. Lo añadimos en el POM. Una vez que esté implementado, añadiremos la notación RESTController. Esto va a indicar que esta clase va a ser un controlador REST y que va a manejar solicitudes HTTP. También agregamos la notación RequestMapping y acá especificamos la ruta base para todas las solicitudes. En este caso lo puse como API-customer. Ahora vamos a proceder con la inyección de nuestro servicio. Agregamos el AutoWired y con eso ya tenemos creado una instancia del servicio. Vamos a empezar creando nuestro primer método en el controlador. Este método devolverá un objeto customer y va a seguir con la convención de nombres de métodos de otras capas. Añadiremos la notación getMapping. Esto va a indicar que este método solo va a manejar peticiones de tipo get. También se le puede especificar una ruta, pero en este caso voy a dejar que esté por el defecto del RequestMapping. Para el tema de parámetros hay varias formas de pasar parámetros, pero para este ejemplo, con este método vamos a usar RequestParam, que es una notación de Spring que utiliza para vincular los que son parámetros de solicitud HTTP a los parámetros del método de este controlador. En este caso vamos a usar este parámetro para obtener el número de documento que queremos buscar en la base de datos. Ahora invocaremos el servicio y le pasaremos este parámetro para obtener el customer correspondiente. Ahora pasaremos a configurar la conexión a nuestra base de datos MySQL. Para eso tenemos que agregar las líneas en los properties. Agregamos spring.datasource.url, donde especificamos la URL del JDBC. Agregamos jdbc:/mysql, el hostname, el puerto y el nombre de la base de datos. Agregamos el username, el password y el nombre de la clase del controlador. Por último, tenemos que añadir una nueva dependencia, así que nos vamos a Maven Repository y buscamos MySQL Connector. Esta dependencia nos va a proporcionar clases JDBC necesarias para que Spring Boot se pueda conectar a la base de datos. Lo agregamos en el POM, guardamos y ahora toca levantar el proyecto. Vemos que está desplegado en el puerto 8080. Para las pruebas voy a usar Postman. Voy a agregar un nuevo request, le voy a poner como getCustomer y voy a añadir la URL, que en este caso sería localhost 8080, y en la ruta principal tenemos que poner lo que pusimos en el request mapping, que sería API Customer. Entonces agregamos esa ruta y ahora en la forma de cómo estamos enviando parámetro también se especificó que iba a ser a través de un request param. Así que lo tengo que enviar así en el Postman, que en este caso sería en el query params. Vemos que se pone un signo de interrogación en la URL y toca mandar data. Tengo data de prueba en esta tabla. Voy a enviar, por ejemplo, este que termina en 74. Lo envío y veo que me retorna ya data de la base de datos, que ya está funcionando. Ahora voy a detener el proyecto porque, como les había mencionado, hay varias formas de pasar parámetros. Así que voy a usar otra. Voy a poner como nombre numberPath y ya no voy a usar requestParam, sino voy a usar path variable. Esta notación nos va a ayudar y a permitir a que podamos pasar parámetros a través de la misma URL. Entonces tenemos que especificar entre llaves el nombre del parámetro, que en este caso va a ser el mismo, document number, y le vamos a colocar un slash antes porque eso va a indicar que después del API Customer podemos mandar el parámetro. Entonces le damos a restar el servicio. Nos vamos al Postman. Vemos que nuestro request param sigue funcionando, pero ahora ya no lo vamos a usar. Vamos a desactivar y en la misma URL vamos a enviar el parámetro.
y vemos que sí nos está funcionando también. Entonces tenemos dos opciones diferentes de cómo enviar parámetros. Es de acuerdo a la necesidad. Ahora vamos a añadir un nuevo método que es para insertar un nuevo customer a la base de datos. Así que nos dirigimos a servicio. Vamos a crear un nuevo método que nos va a devolver un customer también. Le vamos a llamar saveCustomer y como parámetro vamos a solicitar el objeto customer. Ahora vamos a retornar el repository invocando al método save y le vamos a pasar la entidad de customer. Eso es todo lo que se haría en la capa de servicio. Ahora toca implementarlo en el controlador. Vamos a añadir un nuevo método que nos va a devolver un customer. También se va a llamar saveCustomer. Pero en este caso vamos a añadir una anotación llamada requestBody. Esta anotación le indica a Spring que va a convertir el cuerpo de una solicitud HTTP a un objeto específico. En este caso sería a un customer. Añadimos la anotación postmapping ya que el envío del cuerpo se hará a través de una petición de tipo post. Añadimos una subruta llamada save. Ahora implementamos nuestro servicio, que sería customerservice.save y le pasamos el customer. Guardamos, reiniciamos el servicio. En el postman añadimos una nueva solicitud de tipo post. Agregamos localhost 8080, es el API customer, pero agregamos la subruta save. Y en el body especificamos que vamos a enviar un cuerpo JSON. Vamos a usar como base lo que nos arroja el get. Y vamos a modificar, en este caso le voy a poner el ID que sea 15. Voy a cambiar el document number al 1 al 9. El name lo voy a dejar como dev. Y acá también voy a hacer un pequeño cambio. Le doy a send y veo que me devuelve el mismo objeto que envié con estado 200. Eso quiere decir que si ha guardado en la base de datos. Validamos y vemos que sí lo ha guardado. Ahora, de esta forma que hemos hecho el save, este método sirve para editar, ya que si entramos al código, un poco más del JPA repository, vemos que hay una implementación de que si en caso existe esa entidad en la base de datos, pues lo único que va a hacer es actualizarlo y en caso no exista, pues lo va a ingresar como nuevo. Entonces, si yo acá pruebo, por ejemplo, poner dev edit y le doy a send, veo que me devuelve todo ok y también la base de datos es actualizado. Así que también se puede usar ese mismo método para una actualización, pero igual se puede separar la lógica en otro lado, como por ejemplo poner una URL y que solo le enviemos ahí a través de un post. Para terminar con la implementación del CRUD, voy a crear un método para la eliminación del customer. Le llamaré removeCustomer y como parámetro voy a solicitar el ID. Así que voy a llamar repository, voy a buscar el método delete, pero vemos que hay de varias formas. Podemos hacer a delete enviándole toda la entidad o solo el ID. Yo escogeré el ID y eso es todo lo que sería en el servicio. Ahora vamos al controlador, vamos a crear el método removeCustomer, va a ser por el postmapping. Voy a crear una nueva ruta que se llama remove. Lo voy a hacer a través de path variable, así que voy a también a poner las llaves especificando que voy a enviar el ID. Agrego el path variable, el parámetro long ID y solo llamo al servicio invocando al removeCustomer. Le doy a restar servicio. Vemos que en la base de datos está con el ID 15, así que voy a añadir un nuevo request de tipo post. Voy a poner removeCustomer, voy a poner la nueva ruta de remove y como path variable voy a poner el número 15. Lo envío. Bueno, no me devuelve nada porque no agrego una lógica, pero vemos que sí me devuelve un estado 200. Así que verificamos y vemos que ya no está, ha sido eliminado correctamente. También podríamos añadir una lógica adicional. Por ejemplo, en caso de que no se encuentre el número de documento, ¿qué pasaría? Actualmente no nos devuelve ningún tipo de mensaje. Entonces podríamos hacerlo mediante el response entity, que es una clase genérica que prácticamente encapsula toda la información de respuesta, ¿no? Ya sea el cuerpo, la cabecera y el código de estado. Le pongo el signo de interrogación
ya que va a representar que va a devolver cualquier tipo de objeto. Entonces vamos a modificar el FunByteDocumentNumber, lo voy a guardar en un objeto, ya no lo voy a retornar, pero voy a validar que en caso sea diferente a nulo, que me responda un response entity, que está todo ok, y que me responda en el body el objeto customer. En caso no sea así, también voy a devolver lo mismo, pero en el body voy a especificar que no se encontró ese customer. Guardamos, reiniciamos el servicio, vamos en el Postman y voy a activar por ejemplo el de Request Paramp. Vemos que nos devuelve, pero ahora qué pasa en caso que ponga otro que no exista, y ahora nos da un mensaje de que no se encontró customer. Entonces se puede añadir cierta lógica aquí, ya depende de cada uno y la necesidad que exista, pero se puede responder a través de este objeto. Como dato adicional, en las clases de tipo Entity se puede omitir las anotaciones tanto de Table y Column, siempre y cuando se cumpla los estándares de nomenclatura que JPA utiliza por defecto. Esto se conoce como mapeo por convención. Por ejemplo, mi clase se llama Customer, pero mi tabla también se llama Customer. Por ende, puedo omitir la anotación Table. Lo voy a borrar y vamos a ver que va a seguir funcionando. Reiniciamos el servicio. Y sigue funcionando. Lo mismo sucede para las columnas. Por ejemplo, yo tengo el document-ty, así se llama en la base de datos, pero estoy cumpliendo con la convención en Java, que es document y ty con la primera letra en mayúscula. Por ejemplo, si yo borro todos esos columns, me va a seguir funcionando. Reiniciamos el servicio y vemos que sigue funcionando. Entonces, el uso de estas anotaciones va a depender, porque no necesariamente las tablas o las columnas van a tener un nombre pues un poco más claros, puede que sean un poco más complejos y necesitamos que en Java sea un poco más corto la nomenclatura, ya sea por estándares de desarrollo, pero tenemos que especificar el nombre de la columna a cual está haciendo referencia. Esto sería todo por este video, espero que les haya sido útil, nos vemos en el próximo, un saludo y hasta la próxima.